Desde otras de las resistencias de la región de Asia Occidental, se vuelve a insistir en la unidad musulmana. Me refiero a Seyed Hassan Nasrallah, líder de la resistencia libanesa de Hezbollah, quien ha sido contundente en su discurso respecto a las claves para enfrentar al enemigo sionista y occidental, dejando además su rotundo rechazo a que alguna nación musulmana estreche lazos con Tel Aviv, tomando en cuenta la violación de este contra el pueblo palestino y los símbolos sagrados del Islam. Estos y otros tópicos fueron expuestos por el secretario general de Hezbollah a propósito de un aniversario más del nacimiento del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Cuando Occidente no logra sus metas a través de guerras militares, usa tácticas de la guerra mediática para crear discordia entre los pueblos musulmanes. Así lo denunció el líder del movimiento de resistencia islámica de Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, destacando la necesidad de la unidad islámica. ولا نقصد دائما نعبر بهذا، لا نقصد بالوحدة أن يصبح كل المسلمين سنة أو كل المسلمين شيعة أو كل المسلمين أتباع مذهب فقهي معين، لا. نقصد الأخوة الإسلامية، التآخي الإسلامي، التعاون الإسلامي، العمل الموحد من أجل خدمة الأهداف المشتركة والواحدة. لا نحتاج إلى الاستبداد، لكن من هنا أدخل إلى الملفات السياسية. انظروا في مثل هذه الأيام. Durante un discurso con motivo del nacimiento del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, Nasrallah llamó a apoyar al pueblo palestino y la mezquita Al-Aqsa frente a las atrocidades israelíes. Condenó la política de normalización con Israel adoptada por varios estados árabes. لا يجوز ترك الشعب الفلسطيني وحيدا، وأيضا ما يجري على المسجد الأقصى خصوصا في مثل هذه الأيام. يجب أن يتحمل المسلمون في العالم، علماؤهم، سياسيوهم، زعماؤهم، حكوماتهم. لا يجوز أن يترك هذا الأمر ويهمل، لأنه قد تكون خطة الصهاينة وأن يصبح ما يجري هذه الأيام أمرا عاديا روتينيا تقليديا. للأسف الشديد بدل أن يسمع الصهاينة هذا الصوت القوي من العالم الإسلامي. Finalmente, el líder de Hezbollah denunció las políticas hostiles de Estados Unidos contra Siria, que en los últimos años ha provocado el desplazamiento de sirios en el Líbano. هل يعرف الشعب اللبناني أن المسؤول الأول عن النزوح الأمني إلى لبنان هو من أشعل الحرب في سوريا وهي الإدارة الأمريكية؟ طيب هلا فشلت الحرب، اجى النزوح الثاني اللي اللبنانيين بيقولوا عنه النزوح الاقتصادي. من هو المسؤول عن النزوح الاقتصادي في سوريا؟ الولايات المتحدة الأمريكية أيها اللبنانيون. Allí teníamos entonces parte de lo que fue este discurso de Seyed Hassan Nasrallah, y que ya vamos a entrar en detalles con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar antes a nuestros analistas para esta jornada. Hoy con nosotros el doctor Sheikh Ali Komi, experto en asuntos islámicos desde la sagrada ciudad de Qom en Irán. Y también nos va a aportar en el análisis Carlos Santamaría, analista político internacional desde Pasto, Colombia. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Gusto saludarle, Sheikh, ¿cómo está? Salam alaikum, muy estimados y queridos hermanos Dani y también otros hermanos, y un saludo muy especial a nuestros queridos televidentes de Hispan TV, los buscadores de la verdad. Un gran saludo, gracias por acompañarnos en esta edición, y Carlos, bienvenido como de costumbre acá al programa. ¿Qué tal?
Muy bien, respetado Dani, un abrazo al Sheikh Ali Komi y a toda la gente que hoy está en este proceso de soberanía de nuestras naciones. Bueno, un especial saludo y yo quiero iniciar, Sheikh, con usted porque durante estos días, bueno, ha tenido especial significado la fecha por la conmemoración del nacimiento del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad. Todos los años, ¿no? El panorama en la región y la lucha entre el eje de resistencia y los enemigos tiene diferentes escenarios o inflexiones, pero en este nuevo aniversario del profeta, que, bueno, es muy particular. ¿Qué marca para usted en especial en favor del mundo musulmán? Bueno, la verdad que es una causa importante para que los musulmanes podamos volver a las raíces comunes como el Sagrado Corán y el amor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso, desde el comienzo de la Revolución Islámica, el Imam Khomeini y el gran Ayatollah Khamenei siempre han hecho lo posible para llevar a unir entre los musulmanes del mundo. ¿Y eso por qué? Es que nosotros tenemos un enemigo en común que tiene una lema, una consigna que siempre dice, divide, vencerás. Entonces ellos lo que hicieron en todas las partes del mundo, como ellos pudieron meterse en México, porque usted sabe que los hispanos cuando llegaron, los españoles cuando llegaron a México, no pudieron vencer a los aztecos, pero cuando pudieron dividir entre ellos, lo vencieron a todo. Ese gran imperio de los aztecas fue destruido. Entonces lo mismo siempre han hecho con nosotros. Desde el Imperio Otomano y el Imperio Safavide siempre han hecho lo posible para traer la guerra entre nosotros. Entonces Hillary Clinton, la mamá fundadora de ISIS y el equipo de los mercenarios que le colaboraron, siempre hicieron lo posible para traer la guerra aquí en esa región del mundo. El Imam Khomeini, quien lleva la bandera de paz, dice, nosotros tenemos que hacer dos cosas para traer la paz aquí en ese mundo, en la parte occidental de Asia. Primero, unir entre los musulmanes del mundo. Sí. El segundo paso, acabar con régimen mataninio, que su lema es mata, vences. Así. Entonces, mientras tanto Israel existe, está por esta zona, es un régimen, es un sistema. Estamos hablando de existencia de un sistema mataninio. No estamos hablando de las personas, estamos hablando de un sistema. Mientras tanto, existe este sistema mataninio que dice estamos orgullosos por la masacre en Sabra y Shatila, mientras existe no podemos llegar a paz duradera en esta zona. Claro, y allí de hecho, como bien lo dice Sheikh, lo hemos visto a la luz de los hechos durante todos estos años. Carlos, voy contigo. Fíjate que el fin de semana que acaba de culminar durante la celebración de la Conferencia Internacional sobre la Unidad Islámica, acá en Teherán, el presidente de Irán llamaba precisamente a la unidad islámica, musulmana, y ahora el líder de Hezbollah del Líbano también reitera ese llamado. En esa fallida guerra militar de Occidente y el régimen israelí en la región, particularmente contra algunos países del eje de la resistencia, ¿tú crees que en definitiva ha sido la unidad islámica la clave para ello y además será también suficiente para afrontar esas llamadas ahora guerras blandas, guerras híbridas y mediáticas? La unidad es un objetivo a lograr. Ha insistido Nasrallah, Khamenei, el presidente Raisi, todo este liderazgo ha dicho, ese es nuestro objetivo. Hasta ahora no se ha logrado. Por eso la resistencia como herramienta de esa unidad es la que ha estado al frente de estos procesos gracias a gobiernos que lo están acompañando. Sin embargo, hay un elemento muy importante que es la 37ª edición de esta conferencia internacional que ha unido a más de 3.000 personas con expertos, con sabios y 45 países. Prácticamente este grupo en esta conferencia internacional de pensadores debe estar trabajando nuevas estrategias para esa
unidad. No olvidemos que es diferente a los foros occidentales. Aquí se presentan libros y se presentan pensadores. Ahora, los medios masivos de desinformación son realmente terrorismo porque mienten, falsean y ocultan la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo. No es suficiente todavía la fuerza, sin embargo el tiempo va dando la razón en este proceso multilateral a que esta unidad se logre. En poco tiempo histórico se hará realidad. Una razón de la que mucho hemos analizado acá, Carlos, en cada edición de nuestro programa, y tú bien has sido parte de ello. Yo regreso con usted, Sheikh. Nasrallah ha pedido condenar y denunciar la normalización de relaciones entre Israel y los países musulmanes, no por suponer un insulto, además, hacia los palestinos. Y en la conferencia por la unidad islámica acá en Teherán también se alertó de esto. Yo le pregunto si el régimen de Israel viene en un declive, como incluso lo han anunciado muchos teóricos, y a la luz de los hechos que hemos observado, ¿qué Estado musulmán querría normalizar relaciones y por qué en un momento como este con el régimen israelí, y qué tanto beneficio le puede traer? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el gran Ayatollah Khomeini hoy en día en su gran charla importante para los líderes de los musulmanes, hablando en Teherán, él dijo, hoy en día quienes buscan buscar algún beneficio en normalizar la relación con el Estado, régimen matanino israelí, es que ellos están apostando con el caballo fallido, como los occidentales lo dicen. Quiere decir, el Estado de Israel es un Estado que está a punto de que ya no va a existir más, porque el ex primer ministro Naftali Bennett, en una carta que hizo al pueblo de Israel, dice: Israel no va a haber 80 años de su aniversario. Quiere decir, 1948 más 80 va a ser 2028. Según el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, Israel no va a alcanzar al año 2028. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, tantos conflictos interiores en Israel hará imposible la continuidad de este Estado genocidio. Entonces, cualquier país que hoy en día, en algunos rumores que salieron en las redes sociales, en algunas noticieras, que el régimen de Arabia Saudita estaba a punto de entrar en algunos diálogos con el régimen matanino israelí, entre algunos otros países del Golfo Pérsico. Entonces, el gran Ayatollah Khomeini, como un gran sabio, les indica que estas negociaciones, desde antes que empiezan, son negociaciones fallidas y lo único que hace, les hace perder su prestigio. Cualquier gobierno que vaya a intentar traicionar al pueblo palestino va a ser odiado por todo el mundo islámico y por su propio pueblo, y ellos van a ser quienes van a perder el gobierno. Sino el pueblo palestino. Hoy en día, el gran Ayatollah Khomeini dice, el pueblo palestino no es un pueblo que vaya, que podemos decir, rendirse. Los jóvenes palestinos son más vivas que antes, más fuertes que antes, y están dispuestos a luchar para liberar la tierra palestina. A ver, quiero continuar en esta misma línea con este mismo punto, porque es muy importante, Carlos, y preguntarte qué representa en un momento como este el que Arabia Saudí llegara, ¿no?, a normalizar esas relaciones con la entidad sionista. ¿Cómo se vislumbra eso en el escenario regional, además, por supuesto, en la causa palestina? Como dijo el Sheikh Ali Boumi, hoy día apostarle a una relación con el régimen sionista es ir en una carrera donde su caballo ya perdió. Por eso hay que entender muy bien normalizar. Si nosotros decimos que esto significa abrir embajadas, diplomáticos y empezar a hacer lo que el régimen sionista diga, realmente merece una condena internacional.
Sin embargo, tenemos que mirar qué piensa su dirigente, su líder, Bin Salman. Es muy parecido a lo que hace también Erdogan. Son personajes que apoyan a sus países, sin embargo también ven algunos caminos donde pueden obtener beneficios, incluso personales o para ciertos sectores. Entonces, pienso que si Arabia Saudita normaliza las relaciones, en el primer sentido va a haber una condena internacional y casi diría universal, porque traiciona la causa palestina, la causa árabe, la causa del Islam, la causa de la humanidad. Sin embargo, es posible que dentro de la forma en que él trabaja sus proyectos de gubernamentación, él pueda establecer algún tipo de convenios que no sean la normalización. Porque no olvidemos que hoy día los proyectos internos de cada país también definen, como en el caso de Estados Unidos o en el caso de otras naciones europeas. Pienso que representaría realmente una condena internacional y no tendría justificación alguna, porque dejaría por lado a toda la hermandad musulmana y la unidad que se está persiguiendo. Bien, rápidamente ya estamos en la recta final del programa, Sheikh, y no puedo dejar pasar por alto que Seyyed Hassan Nasrallah también hizo referencia a las profanaciones de los sagrados símbolos del Islam e incluso de lo que está sucediendo ahora en Al-Aqsa. Bien sabemos que existe un estatus histórico estipulado para esta mezquita, pero dicho estatus quo ha venido siendo violado en los últimos años, y bien sabemos por qué actor. A la fecha, ¿cree Sheikh que Tel Aviv ha logrado en algún nivel distorsionar la identidad religiosa y nacional en Al-Quds y Al-Aqsa? ¿Cómo lo ve en ese escenario y qué se avecina entonces de seguir con estos intentos o con esta, digamos, violación al status quo de esa zona en particular? Bueno, Israel tiene dos problemas súper fuertes. En un lado tiene a los fanáticos judíos y protestantes que ven la venida de Mesías, Mashiach, con la construcción del tercer templo, donde está justo hoy entre la mezquita de la Roca hasta la mezquita Al-Aqsa, con la cúpula verde, casi verde oscuro. En todo ese lugar, que ahí en la parte occidental tenemos el muro de lamentación, todo ese lugar ellos dicen que hay que construir el tercer templo de Beit HaMikdash en hebreo. Entonces, estos fanáticos judíos siempre están presionando al gobierno laico de Israel que tiene que ir vaciando Jerusalén para ellos, despojando a los musulmanes, para despoblando Jerusalén del pueblo musulmán, para que todo se quede en la mano libre de ellos, para que puedan destruir la mezquita Al-Aqsa y que vayan a construir su templo. En otro lado, Israel tiene un gran problema, que este pueblo musulmán no son uno, dos o tres personas, son millones. Millones que viven dentro de Jerusalén, millones que viven alrededor y millones que rodean a la tierra de Palestina. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Para los musulmanes, mezquita Al-Aqsa no es una mezquita prescindible, o que si no lo pueden descuidar, porque es primer qibla, primer lugar donde los musulmanes dirigieron el resto hacia ese lugar. Entonces, esto es un lugar sagrado, más en el sagrado Corán, cuando habla de ascensión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al cielo, dice: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Quiere decir, el punto de ascensión al cielo es Masjid al-Aqsa. Entonces, ningún musulmán no puede descuidar ese lugar. Entonces, todos los musulmanes, si ellos quieren algún día hacer esa locura de tocar la mezquita Al-Aqsa, van a tener la obligación de hacer jihad. Jihad significa la lucha santa, sagrada. Todos los musulmanes del mundo tienen que ir a Jerusalén defendiendo a la mezquita. Entonces, Israel está entre dos puntos de la tijera. No sé qué hacer. Por eso, a través de las negociaciones quieren normalizar algo, presionando en un lado y presionando a otro lado, pero parece que ya
está haciendo los últimos intentos fallidos y estamos llegando al final de Israel. Muy clave y clara además esa explicación que nos hace Sheikh respecto a este lugar tan sagrado para el pueblo musulmán. Carlos, brevemente, antes de que el tiempo se nos agote, hay un punto que no quiero se quede por fuera sobre las políticas hostiles de Estados Unidos contra Siria y que han provocado, bien sabemos, el desplazamiento de sirios hacia el Líbano. Nasrallah fue muy enfático al decir hay que resolver, y lo estoy citando, hay que resolver las causas de este desplazamiento y no las consecuencias. Pero te pregunto, mientras Estados Unidos continúe afectando la economía siria con la llamada ley César, las sanciones, el bloqueo, ¿es poco lo que puede hacerse para evitar esa migración, ese desplazamiento de sirios al vecino país? La ley César tendría que ser dada al César lo que es del César y a Siria lo que es de Siria. Pero dentro de la política estadounidense, que es falsear y mentir, esto es quita a Siria y a su pueblo lo que es de Siria y su pueblo. Entonces la ley César es lo más abominable que hay en el mundo hoy día desde ese punto de vista, que destruye a un pueblo completo. Sin embargo, hay 4 elementos más que tiene que resolver Siria. No es solo la ley César. Primero tiene que ver, y en eso está avanzando, la relación con Turquía. Si logran eso, empieza a verse más fácil el proceso de identificación del enemigo en la frontera. Lo segundo, tal vez se tendrían que hacer acciones para impedir que ese petróleo sea realmente robado. Tercero, afortunadamente ya se está trabajando contra Daesh, que es la mano armada de Estados Unidos en la zona. Y cuarto, hay que intentar por todos los medios sacar a los ocupantes. Todos estos elementos, junto a esa abominable ley César, son los que conjugan las migraciones y la destrucción del pueblo sirio. Una estrategia conjunta, fuerte, apoyada, por ejemplo, ahora en los BRICS o en relaciones internacionales soberanas, podría ser una gran alternativa para Siria, también para la resistencia, para el pueblo palestino y para esta UMA o unidad islámica. Así es, un territorio por demás muy geoestratégico por el que incluso va a pasar todos estos países o parte de estos países del eje de la resistencia, esa nueva ruta de la seda hasta China. Comercio, recursos y bueno, un punto por el cual bien sabemos va a seguir estando en la mira de potencias occidentales y del régimen israelí, además del declive en el que se encuentran, mayor motivo aún para que sigan estando en la mira. El tiempo se nos agotó, les agradezco enormemente a ambos, Carlos, Sheikh Ali Comi, por haber estado hoy en este análisis vital en Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad, que estén muy bien. Muchísimas gracias, señor Daniel y querido hermano Carlos. Un fuerte abrazo. Gran abrazo para ambos. Gracias. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Recordemos también que, por otro lado, en sus declaraciones, Seyyed Hassan Nasrallah ha condenado el atentado terrorista del viernes pasado contra 2 mezquitas en el suroeste de Pakistán, que dejaron al menos 60 muertos y 70 heridos. Así cerramos este punto. Mañana más análisis. Nos vamos con el líder de Irán, que ha denunciado los últimos actos de la profanación contra el Sagrado Corán y ve detrás de ello la escalada de la enemistad con el Islam. Buena jornada, les esperamos mañana en Hispan TV.